podéis lanzar? Bueno, me voy a poner arriba. Os recomiendo que toméis nota. Gracias. Porque esto después va a ser provechoso si lo queréis repasar en casa y tal. A ver. Muy bien, a ver, ya voy pasando yo. Si os acordáis, la semana pasada estuvimos viendo... espérate, voy a repasar un poquito, ¿vale? Empezamos viendo... Bueno, esta era la primera diapositiva, ¿verdad? Puso cómo entender la Biblia. Estuvimos hablando de para qué es necesaria la Biblia. Si no era suficiente con venir a la iglesia y estar con los hermanos, o que el pastor me predique, ¿no? Hasta qué punto es importante la palabra, ¿verdad? Y el tiempo con la palabra en la vida del creyente. Entonces vimos que es necesaria en primer lugar para la salvación. Conocemos el Evangelio gracias al testimonio que está escrito en la Biblia. Estuvimos viendo pasajes, estuvimos viendo que también es necesaria para mantener la vida espiritual. Otra vez tenemos a Ryan tomando su bibi en esta mañana, ¿verdad? ¿Os acordáis que estuvimos viendo cómo Pedro dice que deseemos la palabra como la leche pura, como un niño recién nacido desea su leche, ¿verdad? Pues por medio de la palabra, ¿qué hacemos? Crecemos por medio de la palabra. Estamos viendo que la palabra es necesaria para conocer a Dios porque Dios se revela cómo es, su carácter, sus deseos, su voluntad, sus planes para nosotros están contenidos en su palabra. Estuvimos viendo que la palabra es necesaria para llegar a una madurez espiritual. No podemos crecer, no podemos llegar a la santificación, crecer en santidad, sino solo a través de la palabra. Como aquí decía Cristo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Aquí, ¿cómo puede guardar el joven su camino? Guardando tu palabra. Igualmente aquí en Hebreos echaba un poquillo la bronca porque no conocían la palabra. Y estuvimos viendo que la palabra era también necesaria para prepararse para el ministerio. Y aquí vimos dos pasajes que Pablo le escribe a Timoteo. En primer lugar, que toda escritura es inspirada y al fin útil para que el hombre sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cómo se equipa el creyente para servir a Cristo, para servir al Señor, para servir en la iglesia? Pues a través de la palabra. Y lo mismo que también le decía un poco antes, ¿no? Procura presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y aquí es cuando lanzamos la pregunta de cuántos de nosotros consideramos que manejamos la palabra con precisión. Ahí hay un matiz que es importante plantearse, ¿no? Estuvimos hablando que la Biblia es un acto de comunicación, estuvimos hablando un poquito de cómo todos estos elementos que están presentes en todo acto comunicativo también los podemos entender cuando leemos la palabra, ¿no? Como el emisor serían los escritores bíblicos, un mensaje, que los receptores son los lectores originales de esos textos, con un contexto determinado, código, un canal, etcétera, etcétera. Iremos, a medida que avance el cursito, acercándonos a estos conceptos con más detenimiento. Pero nos quedamos con este principio. Recuerda, todo texto tiene una sola interpretación, pero múltiples aplicaciones legítimas. Esto es muy importante. Lo decíamos la semana pasada y quiero repetirlo hoy. Eso es muy importante. Cuando tú te acercas a tu Biblia y la abres, la Biblia significa lo mismo para ti que para tu vecino, que para tu hermano, que para un creyente que está en Filipinas. Su mensaje es el mismo. Pero nosotros legítimamente podemos aplicar su mensaje de muchas maneras en nuestro contexto. Estuvimos viendo el ejemplo de cómo la Biblia nos llama a amar al prójimo, ¿verdad? Eso significa solamente una cosa, que Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. ¿Cómo aplicamos eso? De muchas maneras. ¿Cuál es el significado? El significado es uno, que Dios quiere que amemos al prójimo. No significa que esto para ti significa el prójimo, pero para ti significa otra cosa distinta. El significado siempre es uno.
el mensaje es uno. Solo hay un mensaje en el pasaje. Pero ese mensaje tiene muchas maneras en las que nosotros lo podemos poner en práctica. Pero el mensaje es uno. Recordar esto, porque a lo largo de la vida te encontrarás personas que dicen, no, pero es que esto para mí significa otra cosa. Y para ti está bien que signifique eso, pero es que este pasaje para mí dice otra cosa. A ver, el pasaje dice lo que dice. Lo importante es que nosotros sepamos interpretar correctamente lo que está diciendo ese pasaje. Pero ese pasaje dice una sola cosa. Y hay que aprender a entenderla, estudiarla, interpretarla y obedecerla, ¿vale? Vamos a seguir. Hay dos palabras, para los que estáis tomando nota, que tenéis que aprender. Es la palabra hermenéutica y la palabra exégesis. ¿Habéis escuchado alguna vez esta palabra, alguno de vosotros? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, Emily. ¿Qué dirías tú que significa hermenéutica? ¿Sabrías decir? ¿Algo de? No, perdón. Es que me equivoco en cada... La ciencia que ayuda a interpretar los textos. Efectivamente, ¿no? ¿Y exégesis? Para extraer cosas de... Un análisis del texto. Versículos particulares. O Sí. pasajes. Sí. Veréis, aquí lo tengo escrito. La hermenéutica bíblica, bueno, la hermenéutica en general es la ciencia de interpretar un texto, cualquier texto. Eso es lo que se llama hermenéutica en general, para todo el mundo y en todas las áreas del conocimiento. La hermenéutica es el conjunto de reglas para poder interpretar un texto. Eso es la hermenéutica. Cuando tú lees cualquier cosa, tú haces hermenéutica. ¿Vale? O sea, comprende esto. Cuando tú lees una receta de cocina, tú estás interpretando esa receta para poder hacer un bizcocho. Y si te dice que coja un yogur, es un yogur. O una taza de harina, 2 tazas de harina, tú estás interpretando ese pasaje para, a través de su significado, poder hacer un bizcocho. ¿Qué estás haciendo? Estás usando lo que se llama hermenéutica. Cuando tú tienes un niño malo y tienes que darle medicina, tú coges el papelito del Darcy, ¿verdad? Y empiezas a leerlo. Y llegas a una parte que pone posología. Y ahí empiezas a ver el niño qué edad tiene y depende del peso que tenga, te ponen una tabla, tanto peso, tanta medicina. ¿A que sí? ¿Tú qué estás haciendo? Estás aplicando una serie de reglas de interpretación para averiguar cuánta medicina le tienes que dar a tu niño. Eso es hermenéutica. Como tú te acercas a un pasaje para entenderlo y qué reglas sigues y qué principios sigues. Pues bien, la hermenéutica bíblica, es decir, la hermenéutica aplicada a la Biblia, es la ciencia de la interpretación de las Escrituras. Ella nos va a dar las claves, reglas, métodos para entender correctamente cada uno de los distintos pasajes de la Biblia. A que la Biblia tiene cosas muy diferentes. ¿A que sí? En la Biblia encontramos poesía, por ejemplo. Encontramos poesía en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia encontramos poesía? Salmos, Job, Cantares. En la Biblia encontramos refranes. ¿Dónde encontramos refranes? Proverbios, algunos Eclesiastés, ¿verdad? En la Biblia encontramos textos narrativos, ¿verdad? ¿En qué libros encontramos textos narrativos? Hechos, es un texto narrativo, los Evangelios, Josué, Jueces, Reyes, Samuel, son textos narrativos. En la Biblia encontramos textos de leyes, ¿verdad que sí? ¿En qué parte encontramos textos de leyes? Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? Un código ahí legal. En la Biblia encontramos cartas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué cartas encontramos? Cartas personales. Timoteo. Las
cartas de Pablo a las iglesias, las cartas de Pablo a los pastores, como era Timoteo, Tito, las cartas universales, como son las de Pedro, las de Juan, hay cartas. ¿Verdad que tú no lees, cuando tú lees cualquier tipo de texto, acudiendo a, por ejemplo, al ejemplo que poníamos antes, a que tú no lees de la misma manera una receta de cocina que un libro de poemas? No lo lees de la misma manera, no lo interpretas de la misma manera. O un prospecto de un medicamento. Cuando tú estás interpretando un poema, tú sabes que un poema es un texto que es muy dado a usar simbolismos, a usar metáforas, a usar imágenes para ilustrar cosas. Es propio de la poesía, ¿verdad que sí? Tú, cuando vas a interpretar una poesía, tú sabes y tienes en cuenta cómo es la poesía para intentar encontrar su significado. Por ejemplo, a ver, ¿qué se sabe una poesía? ¿Os sabéis alguna poesía? Aquí de memoria me va a costar. Poesía. Acerca del Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y tú que eres un buen intérprete de la Biblia, tú sabes que David está haciendo una metáfora. Entonces, estás diciendo metafóricamente que el Señor es como un pastor cuando cuida sus ovejas. Y que un pastor cuando cuida sus ovejas las guía, las lleva a comer, las lleva junto a las aguas tranquilas para que se refresquen, y que de alguna manera eso se aplica a cómo el Señor nos trata a nosotros, cómo nos cuida, cómo nos protege, cómo nos satisface. Estamos haciendo una serie de conexiones simbólicas. Pero tú, cuando lees un prospecto de una medicina, tú no lo interpretas de la misma manera, ¿verdad? Si tú dices que tu niño tiene que tomarse 1,5 mililitros de paracetamol, tú dices, no, es que 1,5 es simbólico. Yo lo entiendo esto como si le puedo dar 15 o 20. Entonces te cargas al niño, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Pues porque cada texto tiene unas características concretas que tú tienes que saber tener en cuenta para entrar hasta el significado del texto, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de hermenéutica bíblica, la hermenéutica lo que nos enseña es tú cómo te acercas a una carta de Pablo para poder encontrar lo que significa. Cómo te acercas a un salmo, cómo te acercas a un proverbio, o cómo te acercas a una ley que está escrita en Deuteronomio, para poder encontrar su significado. Eso es lo que enseña la hermenéutica bíblica. Y la otra palabra de la que os hablaba, exégesis, se trata de la aplicación. Cuando leáis ciertos libros, o cuando estéis leyendo algún estudio bíblico, cuando acerquéis algún comentario bíblico, exégesis es una palabra que continuamente encontraréis. ¿Qué significa? Significa la puesta en práctica de la hermenéutica, es decir, cuando tú te acercas a un pasaje y empiezas a estudiarlo, eso se llama hacer una exégesis. ¿Entendéis? Exégesis es hermenéutica es la teoría, exégesis es la puesta en práctica. ¿Vale? Os lo digo porque estas palabras tan rarísimas que son tan feas, después, en realidad, en algún momento te las encontrarás para que sepas qué significa eso. Vale. Mira, aquí tenía esa pregunta extra. Bien. Tengo que decir algo. Cuando nosotros interpretamos la Biblia, hay 4 verdades que tenemos que tener en cuenta. Porque estas 4 verdades van a asegurar que nosotros no nos salgamos de la interpretación correcta de la Biblia. Es más, estas 4 verdades que vamos a ver a continuación salen de la propia Biblia. Esto no se le impone a la Biblia. No son los teólogos los que llegan y dicen, no, esto lo vamos a hacer así porque nosotros lo decimos. No, al revés. Es la palabra la que nos enseña cómo debemos interpretarla. La Biblia interpreta la propia Biblia. Recuerda esto. La Biblia interpreta la Biblia. La Biblia nos enseña cómo entender la Biblia.
Entonces tenemos que tener en cuenta una serie de principios. Primero, la Biblia está inspirada por Dios. ¿Quién sabe lo que significa esto? Que la Biblia está inspirada por Dios. Bueno, podría ser narrada por Dios, ¿lo diríamos de alguna otra manera? Que Dios ha puesto sus pensamientos por medio de los que escribieron. Ah, interesante, ¿no? Que Dios ha puesto sus pensamientos por escrito por medio de aquellos que escribieron, ¿no? Por ahí van los tiros, ¿no? Cuando hablamos de que la Biblia está inspirada, significa que Dios produce la Biblia a través de una serie de personas. ¿Sabéis cuántos autores tiene la Biblia? 40 o más, dependiendo de algún librillo que no se sabe exactamente quién lo escribió. Pero 40 escritores. ¿Sabía a lo largo de cuánto tiempo se escribió la Biblia? 1500 años. Es decir, Dios produce la Biblia usando a distintas personas en distintos lugares a lo largo de muchísimos años, 1500 años, y por medio de estos autores Dios pone por escrito su mensaje para el ser humano, para el mundo. Ahora bien, cuando hablamos de inspiración, la inspiración es una enseñanza, una doctrina que se basa principalmente en dos textos. ¿Sabéis en cuáles? Una es Timoteo, muy bien, donde dice, fíjate aquí, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ahora bien, cuando nosotros decimos que la Biblia está inspirada, esto nos puede confundir, porque en castellano la inspiración tiene un matiz artístico. Cuando alguien te dice, oh, hoy estoy inspirado, ¿qué significa? Que tiene idea. Que hoy tiene idea, ¿verdad? Que hoy te fluye, que hoy las cosas es como que te salen bien, ¿verdad? Pero no es ese, en realidad, el matiz auténtico cuando vamos al original. Veréis, cuando Pablo escribe que la Biblia está inspirada, él está usando una palabra muy concreta, una palabra muy especial, que no sale en ninguna otra parte de la Biblia. Es la palabra theopneustos. Sabéis que la Biblia en el Nuevo Testamento está escrito en griego antiguo. Y la palabra theopneustos significa exhalada por Dios, soplada. Dios sopla de los autores su pensamiento y sus palabras, ¿no? Viene de theos, que es Dios, y del neo, el verbo soplar en griego. Ve aquí cómo el soplo mueve la florecilla, ¿verdad que sí? Pues lo que está diciendo ese pasaje es que la palabra es soplada por Dios. La palabra es producto del aliento de Dios. Y ahora yo os pregunto, ¿en qué otro pasaje de la Biblia aparece el aliento de Dios? Cuando le da vida a Adán, ¿no? ¿Cuándo? Cuando le da la vida a Adán. Cuando Dios le da vida a Adán, ¿Dios qué hace? Sopla en su nariz aliento de vida. Por lo tanto, hay una conexión muy fuerte entre ese soplo de Dios que da vida y la palabra de Dios, que es soplada por Dios. ¿Os acordáis de cuando Pedro decía que por la palabra hemos nacido? Por la palabra hemos llegado a tener esa nueva vida. Al igual que Dios sopla en Adán esa vida, Dios sopla a nuestro corazón vida cuando nos acercamos a su palabra. Porque la palabra es el soplo de Dios. Es soplada, exhalada, respirada por Dios. Pero hay otro pasaje también importante que está en 2 de Pedro, donde dice... Bueno, el pasaje aquí es muy largo. Me voy a centrar en el versículo 20 y 21, más bien al final. ¿Vale? Aquí, a partir del 20. Dice, pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana,
sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y aquí Pedro vuelve a hablar de este concepto de inspiración. Acordaros que estamos hablando que la Biblia es inspirada. Pero Pedro no utiliza la misma palabra que Pablo. Pablo está utilizando esta palabra, theopneustos. La palabra es soplada. Pero Pedro está utilizando esta otra palabra, theromenoi. Eso significa, literalmente eso, ser impulsado. Y es concretamente la idea de un barco de vela. Un barco que despliega sus velas y el viento es el que mueve el barco. Esa es la manera por la cual Dios utiliza a las personas para escribir la Biblia. El Espíritu Santo impulsó a los escritores para sentarse y escribir las palabras que Él quería que escribieran. De manera que, de la misma manera que un barco se mueve, así los escritores bíblicos fueron guiados y movidos por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. ¿Me entendéis hasta aquí, verdad? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Sí? ¿Bien? Ahora, cuando hablamos de inspiración, quiero que entendáis dos matices y os lo explico. Es importante decir esto. La inspiración es plenaria y la inspiración es verbal. ¿Habéis escuchado esto alguna vez? ¿No? De que la inspiración es plenaria y la inspiración es verbal. Os digo qué significa. Cuando decimos que la inspiración es plenaria, quiere decir que toda la Biblia en su plenitud es inspirada por Dios. ¿Por qué hacemos este matiz? Porque, hermanos, algún día, os lo garantizo, algún día escucharéis una predicación, un hermano, un vídeo de YouTube, cualquier cosa que os dirá, no, pero no todo en la Biblia es inspirado. Y os dirán, no todo lo que hay en la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que aprender a distinguir lo que eran las palabras humanas de lo que verdaderamente es la palabra de Dios en la Biblia. Y te dirán y escucharás que la Biblia no está completamente inspirada. Pero ¿sabéis cuál es el problema? Si yo no puedo confiar en una pequeñita parte de la Biblia, ¿cómo puedo confiar en todo lo demás? Si yo admito que quizá la Biblia está equivocada o que quizá la Biblia hay algunas cosas que no vienen de parte de Dios y están ahí, ¿cómo puedo yo confiar en el resto de las Escrituras para encomendarle mi vida y para vivir conforme a ellas? Es más, es la propia Biblia la que dice que toda la Escritura está inspirada. Toda, de principio a fin, está inspirada por Dios. Por eso decimos que la Biblia inspiración es plenaria. Pero ¿qué queremos decir cuando decimos que es verbal? ¿Sabéis? Las palabras que han sido colocadas. Efectivamente, porque algún día también alguien nos dirá, o lo leeréis en algún sitio, no, lo que está inspirado son los pensamientos que hay detrás de las palabras de la Biblia, pero las palabras pueden estar equivocadas. Las palabras pueden cometer algún error. Pero nuevamente, si yo puedo admitir que hay errores en las palabras concretas de la Biblia, ¿cómo puedo confiar en las ideas que me transmiten esas palabras? Por lo tanto, es muy importante, hermano, no os imagináis hasta qué punto aprendamos que la palabra de Dios es inspirada, plenaria y verbalmente. Esto no quiere decir que Dios dijo, a ver, Pablo, siéntate ahí, dictado a los hermanos de Corinto, coma, gracia y paz de parte del Señor, punto. ¿Puedes repetir? Pues diría Pablo, ¿puedes repetir? Sí. Pablo se expresa también con sus propias palabras. Juan se expresa con sus propias palabras. El escritor de Hebreos se expresa con su propio lenguaje. Pero Dios va cuidando
de que cada una de esas palabras que están siendo escritas vengan también de parte del Espíritu Santo. Sí, o sea, que no es que era marioneta. Efectivamente, por eso la Biblia es un libro divino y humano. Que es humano es obvio, ¿verdad? Porque alguien la ha tenido que escribir. Pero a pesar de que es un libro humano, también es un libro divino, 100% inspirado por Dios. ¿Entendéis? No anula la personalidad, no anula el lenguaje y el estilo de cada uno de los autores. Por ejemplo, Pedro, sabéis que Pedro era un hombre pescador, que no tenía estudios ninguno, que era un hombre más bien rudo, y eso, dicen los expertos, que yo no llego a tanto, cuando tú lees el idioma original de primera, segunda de Pedro, se nota, se percibe en el lenguaje. Cosa que no pasa en los escritos de Lucas, por ejemplo, que era un médico y que escribe un griego muy fino. Por lo tanto, se puede ver la personalidad, la cultura, la huella de cada uno de los autores, se puede ver. Pero eso no significa, primero, que Dios no ha cuidado de esas palabras, o, el otro extremo, no significa que Dios haya hecho un dictado, palabra por palabra, a cada uno de los autores. Eso hay que tener ahí un equilibrio muy bien centrado. Venga, voy a pillarme 2 minutos más, ¿vale? Segunda verdad, la Biblia no contiene errores. Repito, la Biblia no contiene errores. Lo voy a repetir otra vez. La Biblia no contiene errores. ¿Esto qué significa? Significa que todo lo que hay en la Biblia, todo lo que la Biblia dice, enseña y afirme, sea de la índole que sea, es correcto. ¿Tiene la Biblia errores científicos? No. Bueno, acabo de decir que no, ¿no? Pero, ojo. Fijaros lo que dice la propia Biblia acerca de sí misma. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto se desprende de la propia Escritura. Dice que la ley del Señor es perfecta. Fíjate que es perfecta por el ímpetu que lo he dicho, ¿no? La ley es perfecta. Que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio el sencillo. Fíjate lo que dice en Números. Dice un profeta aquí hablando. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Es decir, si Dios no miente, no se equivoca, no dice una cosa y luego hace otra, entonces su palabra no puede hacer lo mismo. ¿Me entendéis? Si Dios no miente, si todo lo que dice Dios es verdad, por extensión, si la palabra de verdad está inspirada, tiene que ser verdad todo lo que hay en ella. Fíjate aquí. Aquí Pablo vuelve a afirmar lo mismo, ¿no? Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, al pleno conocimiento de la verdad, que es según la piedad, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, estoy aquí, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Es decir, lo que Dios ya había prometido en la eternidad por medio de su palabra es completamente verdad, porque Dios no puede mentir. Si Dios no puede mentir, por extensión, una vez más, todo lo que hay en su palabra es correcto, es cierto. Hermano, algún día os escucharéis que la Biblia tiene errores. Que sí, que es un buen libro, que hay verdades espirituales muy bonitas, pero no, que la Biblia, en cuanto al tema científico, en el mundo antiguo no tenían ni idea, por lo tanto no te puedes fiar. Pero si la Biblia contiene errores, yo no puedo confiar en mi Biblia. Es más, la propia Biblia enseña que Dios no miente y que su ley es perfecta y que su palabra es inspirada. Por lo tanto, cuando tú pones eso sobre la mesa, tú tienes que decir, entonces todo lo que hay en la Biblia tiene que ser verdad. Pero no solamente todo lo que me habla sobre moral o sobre espiritualidad, también todas las implicaciones cronológicas, todas las implicaciones geográficas, todas las implicaciones científicas tienen que ser verdad. Profecías también. Por supuesto. ¿Sí? Sácame de una duda. Bien.
Bueno, en mi país se escuchan mucho los comentarios que la Biblia no está completa, que hay muchas cosas que no se han sacado a la luz pública y que pues la verdadera Biblia está en Roma, escondida, bueno, tantas cosas que se dicen. Sí, se dicen tantas cosas, ¿no? Y uno, es más, añado, y uno va a abrir una Biblia católica y ve que tiene 7 libros más que nuestra Biblia. Como son los libros de Tobías, Judith, Macabeos, Eclesiástico. ¿Qué pasa con esos libros, no? Veréis, eso forma parte de lo que se conoce como el canon de la Biblia. Entonces, ¿por qué surge toda esta controversia de que hay gente que dice que a la Biblia le faltan libros, que la Biblia no está completa? Primero porque la Biblia es un proceso que tarda 1500 años en escribirse. Entonces, Dios no coge a Moisés y dice, a ver, Moisés, ponte que vamos a escribir la Biblia entera, de principio a fin, ¿no? Dios utiliza a distintos autores en distintos momentos de la historia para redactar lo que es su palabra. Entonces, llega un momento donde se hace necesario distinguir cuáles de los libros que están en circulación son realmente libros inspirados por Dios y cuáles no. Porque al principio no había una Biblia. Al principio no había una Biblia. ¿Sabéis lo que había al principio? Había una colección de pergaminos. Entonces estaban los 5 rollos de Moisés, los rollos de los profetas, las cartas de Pablo, los rollos de los 12 profetas menores, y eso era una caja que se ponían en las sinagogas y en las iglesias, donde tenían distintos papiros. Entonces, después llega un momento, ya durante los primeros siglos del cristianismo, donde la iglesia se ve necesidad de identificar cuáles escritos pertenecen a su palabra y cuáles no. La pregunta es, ¿cómo lo identificaron? Pues tuvieron en cuenta, esto quizás es entrar ya en otro terreno, pero muy rápidamente, tuvieron en cuenta varias cosas. Primero, para que un libro fuese considerado parte de la Biblia, tenía que estar o bien escrito por un apóstol o profeta, o por alguien muy cercano a un apóstol. Es decir, todo el Antiguo Testamento está escrito por los distintos profetas. Empezando por Moisés, después por los profetas del tiempo de Samuel y después por los profetas posteriores. Todo el material del Antiguo Testamento fue escrito por profetas y es más, el pueblo judío así lo identificó, porque esto es importante. Y después, cuando pasas al Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles, a excepción de Lucas, Hechos, Hebreos y... ¿Judas? Sí, había otro, hay 4. Hay 4 libros en el Nuevo Testamento que no son escritos del puño y letra de un apóstol, pero son personas que eran estrechos colaboradores de los apóstoles y que estos pudieron ser supervisados por apóstoles. Marcos, eso es. Lucas, Marcos, Hechos y Hebreos. Son esos 4 libros, ¿no? Claro, esto después llega una serie de discusiones, la Iglesia Católica no se pone de acuerdo por otra serie de razones. Si os apetece, después de terminar este curso podemos entrar a otro y vemos eso. Pero la Biblia está completa, quédate con esto. La Biblia está completa. Es más, cuando tú vas a Apocalipsis, bueno, de hecho era algo que íbamos a ver hoy. Me estoy colando demasiado. Termino rápidamente con esto. La Biblia no contiene errores. Por otra parte, la Biblia contiene la autoridad divina. Fijaros aquí cuando Moisés escribe las palabras del Señor, cuando Dios le revela la ley a Moisés, dice que él se levantó muy de mañana, edificó un altar al pie del monte, envió jóvenes de los hijos, ofrecieron holocaustos. Fíjate aquí, después, luego tomó el libro del pacto, el libro que él había escrito con la ley, lo leyó a oídos del pueblo y el pueblo contesta: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. ¿Cuál es la opinión que tiene el pueblo de lo que Moisés ha leído? ¿Que es un libro de Moisés? ¿Que son las ocurrencias de Moisés? No, el pueblo automáticamente se da cuenta que lo que el Señor ha escrito allí es la palabra de Dios. Y por lo tanto reacciona diciendo: no, eso que el Señor ha dicho
que tú has leído, vamos a obedecer porque es palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia, al ser palabra de Dios, tiene la autoridad de Dios. Cuando yo leo la Biblia, Dios me habla. Cuando yo veo un mandamiento del Señor en la Biblia, Dios es el que me está dando ese mandamiento a mí a través de su palabra. Porque no es la palabra de hombres, es la palabra de Dios. Y decimos que la Biblia es suficiente. Fíjate aquí. Dios se cuida mucho de decir lo siguiente: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando y ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo mando. Dios, desde el primer momento, es muy celoso de guardar pura su palabra. Es decir, mi palabra es esta, ni se le pone ni se le quita, es mi palabra y como tal hay que guardarla. Si os fijáis en Proverbios, que es un periodo posterior en la monarquía, tiene muy bien asimilado este principio. Dice: probada es toda palabra de Dios, Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Igualmente, aquí el mismo consejo: no añadas nada a la palabra del Señor. ¿Y cómo termina la Biblia? ¿Cómo termina la Biblia? Cuando la Biblia termina con una advertencia. Este es el último pasaje de Apocalipsis, a excepción de una despedida que viene más abajo, pero dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Es decir, este es el sello que marca el punto final de la palabra de Dios. Cuando Juan escribe Apocalipsis, que es el último que escribe en el año aproximadamente 95 después de Cristo, Dios le guía a poner al final de todo este pasaje, donde se dice: esta es mi palabra, no añadas y no quites, porque si no pagará las consecuencias. Entonces, cuando la iglesia se da cuenta de, oye, espérate, Dios ha puesto punto final a su palabra se ha tenido que completar con este último libro. Entonces, a partir de Juan empieza el siglo I, II, III, donde los padres de la iglesia, ¿habéis escuchado alguna vez hablar de los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son una serie de creyentes de los siglos primeros que fueron importantes teólogos y que defendieron la doctrina bíblica y tal, ¿no? Pues en esa época empiezan a considerar, vale, si Juan escribe el último libro, entonces la Biblia ya se ha tenido que completar. Vamos a ponernos de acuerdo para ver cuáles son los libros de la Biblia y cuáles son los libros apócrifos. Y así están durante los 3-4 primeros siglos haciendo distintos concilios donde se identifican a los libros de la Biblia. Ahora bien, estos son los 4 principios que nosotros vamos a tener en cuenta para interpretar la Biblia. De alguna manera esto es como nuestro terreno de juego, ¿vale? Es como, si yo quiero interpretar bien la Biblia, yo tengo que estar dentro del campo. Por cierto, lo siento ayer por el Barcelona, porque el Málaga le ganó 2-0, Carlos. Lo siento, de verdad, en el corazón. Me alegro de verte aquí esta mañana. Pero ya sabes que el Málaga hay mucho Málaga. ¿Lo escuchas, no? Ha venido Gemelo. Estos 4. Añada, pastora. No añadas palabras, tienes razón. De la Biblia eso. Estos 4 principios van a delimitar una correcta interpretación de la Biblia. La Biblia está inspirada, la Biblia no contiene errores, la Biblia tiene autoridad, la Biblia es suficiente. Es decir, para yo entender bien un pasaje, yo no puedo decir,
no, este pasaje es difícil de entender porque no está inspirado. Porque este es parte de esos pasajes que no están inspirados. Entonces, estoy fuera. Yo no puedo decir, no, es que este pasaje contiene una equivocación, porque entonces estoy fuera. No, este pasaje es difícil porque en el mundo antiguo es obsoleto, ya para hoy no tiene autoridad, hoy no sirve porque se dijo hace muchos años. Pues no, estoy fuera. Para entender bien, interpretar bien la Biblia, tengo que estar dentro. No violar ninguno de los 4 límites que Dios pone a la interpretación de la Biblia. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Voy a dejar un par de minutillos, si queréis servir un café lo servís, y a continuación ya arrancamos con la...